Buenos días, profesor. Soy Jorge Ramos, estudiante de Ingeniería Electrónica del Diplomado IoT. En esta ocasión le mostraré las asignaciones, las cuales son leer el sensor de luz y regresar los datos en luz, leer el sensor de temperatura y regresar los datos en grados Celsius, y, imprimir los datos cuando se presione alguno de los dos botones de nuestra placa FRDM K32L2B3, como también tendremos una intermitencia de un LED, del LED rojo en este caso. El sensor de luz, bueno, el sensor de luz y el sensor de temperatura le hicimos una librería. Comencemos por el sensor de luz, en el cual realizamos las configuraciones del ADC, que nuestro ADC será de 12 bits. Tenemos la función para iniciar la captura y luego para esperar el resultado. Luego de que ejecutamos esas dos funciones, llamamos a en el programa principal, en el punto C de aquí, la cual tiene tres variables float. En la primera variable guardamos el resultado ADC, el resultado que nos proporciona la tarjeta. En este caso es de 0 a 4095. En esta línea obtenemos ese dato. Luego ese dato lo convertimos en corriente, ya que el sensor de luz nos proporciona los luxes dependiendo de la corriente. Luego de esa corriente, luego que convertimos esa corriente, el voltaje o el resultado de ese lo convertimos en corriente, esa corriente la convertimos a nuestros lux. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos fijándonos en el datasheet del sensor de luz. Entonces, por ejemplo, cuando sea 1000 lux, cuando sean 1200 microamperios, tendremos unos 1000 lux aproximadamente. Eso es lo que nos arroja pues nuestro programa. Más luego veremos un ejemplo. El sensor de temperatura tenemos algo similar, bastante similar, el cual es también en configurar el ADC, iniciar la captura, esperar el resultado, lo cual lo hacen estas dos funciones. Hay que esperar el resultado con este while y luego esta es la función que nosotros llamamos desde nuestra función principal, valga la redundancia. También tenemos tres variables float. La primera, como dije anteriormente, nos otorga un resultado ADC. Luego ese resultado lo convertimos en voltaje y dependiendo de ese voltaje nosotros vamos a obtener la temperatura. Estos condicionales se realizan porque el datasheet de el sensor de temperatura no los exige o no los muestra. En este caso sería esta fórmula. Entonces, donde BTEN25 tenemos que es 3, nos lo dice un poco más abajo el datasheet. Ok. Si voltaje de la temperatura, es decir, este resultado de C lo convertimos en volts, este volt es mayor o igual a 3, si es mayor o igual a 3, entonces M se obtendrá este resultado, de lo contrario M será este resultado, el cual se reemplaza en esta fórmula y obtenemos la temperatura, que es lo que retornamos en esta función y es lo que hacen estos dos condicionales. En el proyecto principal, en el punto C principal, tenemos la iniciación de los pines, del clock y de los periféricos. Aquí colocamos un print para avisar que estamos iniciando. También estamos utilizando el low power time y en esta línea pues lo comenzamos a ejecutar. Este low power time se ejecuta cada segundo.
se hace la interrupción y salta a la función irculum power time, en la cual simplemente incrementamos esta variable. Bueno, este low power time lo que hacemos es la titilación o el cambio de estado del LED. Cada vez que se ejecute este toggle LED red, él va a apagar o va a prender, o sea, va a ser lo contrario al estado actual. Y bueno, iniciamos otra vez el counter a 0. En esta parte se realiza lo que es la impresión en tiempo real. Cada vez que se oprime un botón, cada vez que se oprima un botón, va a imprimir ya sea el dato del sensor de luz o el dato del sensor de temperatura. Cuando se oprime el botón 1, se va a imprimir los luxes, y cuando se oprime el sensor 2, pues cuando se oprime el botón 2, se va a imprimir, perdón, los grados en grados Celsius. Estas condiciones que tienen abajo cada una de cada uno de los condicionales es para que cuando se oprime un botón, el resultado se muestre solo una vez y si se mantiene oprimido, pues no sigue imprimiendo, simplemente imprima cuando se suelte el botón y otra vez se vuelva a presionar. Ese sería nuestro código. Por otra parte tenemos el git cracking el control de versiones, el cual lo dejamos en la vez pasada por la versión 4.0. Digo 0.4. En esta versión, que ya sería la 0.5, hicimos el feature sensor de luz y feature sensor temperatura, los cuales, bueno, cada uno tiene, el sensor de luz tiene las modificaciones que se le realizaron esta vez para que nos entregara los datos en luxes, y el sensor y feature es la sensor temperatura, es cuando creamos la librería para que el sensor de temperatura nos retornara los resultados. Luego de esto, pues aquí se puede ver que cuando realizamos estas dos librerías, hicimos la configuración lógica del programa, la cual imprime los datos de temperatura y cada vez que se presione un botón se va a imprimir algún dato, ya sea el de luz o el de temperatura. Y luego de esto se hace un merge a la rama principal, la cual le pusimos un tag de la versión 0.5.00. Si corremos el programa, obtendremos que el programa comenzará a iniciarse y se imprimirán los datos solamente si yo presiono alguno de los botones. Esperemos un momento. Nos vamos al terminal, limpiamos, le damos correr y él comienza a iniciarse. Como se ve en pantalla, el LED rojo está intermitente. Pulsaré el botón izquierdo, el botón de la mano derecha, perdón, y se me imprimirá la temperatura, grados centígrados, 25.66. Ahora presionaré el del lado izquierdo y me entrega los luxes. Si yo mantengo presionado el de la temperatura, no me imprime varias veces, me imprime una sola vez. Así también con lo de los luxes. Tengo que imprimir muchas veces para que se imprima. Vamos a incidir luz a la tarjeta y veamos que los lux aumentan. Más cerca y más lejos. Esta es la temperatura. Y pues listo.
Espero haya sido de su agrado, profesor. Muchas gracias.